¿Te interesa mirar fotografías antiguas, recordar el pasado y reflexionar? Una foto antigua siempre cautiva, hace pensar y nos permite como una máquina del tiempo viajar al pasado e intentar desentrañar todos sus misterios. En este video, te contaremos sobre 10 fotografías con tramas misteriosas e historias asombrosas del pasado. Mira esta fotografía. ¿Creerías que es una toma auténtica si la hubieras visto a principios del siglo XX? Esta historia trata sobre cómo dos niñas convencieron al mundo entero de la existencia de las hadas. La historia comenzó en 1917. Dos primas, Elsie Wright y Frances Griffiths, de 17 y 10 años respectivamente, a menudo jugaban cerca de un arroyo. Allí crearon una serie de fotografías que mostraban su interacción con las hadas. En total, las niñas hicieron 5 fotografías, que presentaron como evidencia auténtica de la existencia de hadas. La primera fotografía, que mostraba a Frances con hadas danzantes, fue tomada por Elsie con la cámara de su padre. Esta foto fue titulada Frances y el carrusel de hadas. El padre de Elsie de inmediato sospechó de un engaño, ya que Elsie tenía talento artístico y experiencia en retoque, pero no encontró pruebas concretas. En 1920, las fotos llegaron a la redacción de la revista londinense Strand Magazine, tras lo cual la historia se convirtió en una obsesión masiva. Elsie y Frances se hicieron famosas en toda Inglaterra y pronto en todo el mundo. Estas fotografías interesaron al escritor Arthur Conan Doyle, autor de las famosas historias de Sherlock Holmes, que en ese momento estaba muy interesado en el espiritismo. Inicialmente, los expertos que estudiaron las fotos estaban divididos sobre su autenticidad. Sin embargo, Conan Doyle no creyó a los expertos autorizados y publicó un artículo en la edición navideña de una popular revista. Este artículo atrajo la atención general. Durante todo ese tiempo, Elsie y Frances dieron entrevistas, se reunieron con celebridades y en todas partes insistieron firmemente en que las fotografías eran auténticas. La verdad sobre las fotos solo se reveló décadas después. En 1983, la anciana Elsie finalmente confesó que habían recortado las hadas de papel y moldeado al gnomo de arcilla. Las pinzas, hilos y alfileres de sombrero sirvieron como soportes. Arthur Conan Doyle tuvo mucha suerte de que para el momento de esta confesión había fallecido hace tiempo. Las hermanas afirmaron que su intención no era engañar al público, sino simplemente evitar problemas. Y definitivamente no querían decepcionar a su ídolo Arthur Conan Doyle, ya que él les creyó. Lo más interesante es que todavía hay muchas personas que creen en la autenticidad de las hadas de Cottingley. Después de todo, Conan Doyle no podría estar equivocado. Pero hoy en día ya no nos engañan tan fácilmente. ¿Estás de acuerdo? Antes de continuar, recuerda que ahora mismo puedes suscribirte a nuestro canal, hacer clic en la campanita para no perderte nuestros nuevos lanzamientos. Y ahora, continuemos. ¿Qué pasaría si un país entero con tráfico por la izquierda de repente cambiara a conducir por la derecha? No tienes que pensar mucho porque esto realmente sucedió en Suecia. Hacia mediados del siglo pasado, Suecia permanecía como el único país en Europa continental donde se conducía por la izquierda. Debido a la revolución industrial, posponer la transición a conducir por la derecha se volvió peligroso y económicamente desfavorable. Reconociendo la complejidad de tal transición, se asignaron 4 años para la preparación. Se creó una comisión especial para evaluar la magnitud de la preparación necesaria. No solo era necesario reconstruir las carreteras, aplicar nueva señalización, instalar señales de tráfico y adaptar el transporte público, sino que también era necesario preparar a la población. La información estaba en todas partes, desde la publicidad en los paquetes de leche y la ropa hasta programas educativos. Los costos de reorganización del tráfico ascendieron a aproximadamente $120 millones. Y entonces llegó el día de la transición. La hora exacta fue a las 5 de la mañana del 3 de septiembre de 1967. Pero, como se puede ver claramente en la fotografía, la transición no se realizó sin dificultades. Sin embargo, gracias a la reducción forzosa de la velocidad en los primeros meses de transición y una clara regulación del tráfico, se logró evitar víctimas en la carretera.
Se registraron solo 7 accidentes menores. Este fue realmente un evento histórico y un logro para Suecia. La dama de los babushkas es la testigo más misteriosa del asesinato de John Kennedy. Los medios de comunicación la apodaron así debido a su atuendo no típico de una estadounidense, un pañuelo en la cabeza que recordaba a una abuela rusa. Los investigadores han examinado las fotografías del lugar del asesinato del 35º presidente de EE más de una vez. La dama de los babushkas estuvo presente en numerosas fotografías, sin soltar su cámara, y continuó tomando fotos impasiblemente del lugar de la tragedia mientras otros testigos se dispersaban. Desde su ángulo, podría haber capturado el lugar desde donde se hicieron los disparos. Después del incidente, la policía solicitó al público cualquier información sobre la misteriosa mujer, pero no se recibió ninguna información, como si se hubiera evaporado. En busca de fama, varias mujeres intentaron hacerse pasar por la dama de los babushkas, posiblemente la testigo más importante del asesinato de John Kennedy. Según una versión popular, podría haber sido la bailarina Beverly Oliver, quien hizo una confesión impactante en 1970. Sin embargo, muchos consideraron las palabras de la estadounidense una mentira. Afirmó que había filmado todo el evento con una cámara Yashica Super 8, y la película fue confiscada por supuestos agentes del FBI. Pero hubo una inconsistencia, ya que ese modelo de cámara solo se lanzó unos años después del asesinato. Además, en ese momento, la bailarina solo tenía 17 años, mientras que en las fotografías, la dama de los babushkas parece mucho mayor, y su complexión no coincide con la de una bailarina de club nocturno. Existen varias teorías sobre quién podría haber sido la misteriosa dama. Algunos afirman que era simplemente una transeúnte. También hay una versión de que la dama estaba de alguna manera conectada con los asesinos de Kennedy. Posiblemente era una agente secreta de los servicios especiales, o incluso una espía rusa, o tal vez una periodista. Pero hasta el día de hoy, la identidad y las posibles imágenes que podría haber tomado la dama de los babushkas siguen siendo uno de los grandes misterios sin resolver del asesinato de Kennedy. La historia de la mano fantasma es bastante intrigante. En esta fotografía, tomada hace más de 100 años, se muestra a un grupo de chicas trabajando en una fábrica de lino. La cuarta chica desde la derecha en la segunda fila es Ellen Donnelly, sobre cuyo hombro yace una mano que parece no estar conectada con ninguna de las otras chicas, ya que todas las chicas que están junto a ella tienen las manos cruzadas. Un miembro de un foro popular causó revuelo al publicar la foto en línea, momento en el cual una residente local llamada Linda respondió, diciendo que reconoció la foto y a su abuela Ellen Donnelly en ella. Sin embargo, afirmó que no creía en los fantasmas, aunque recordó varios eventos extraños relacionados con esta imagen. Una opinión común entre los realistas es que se trató de un defecto en la antigua fotografía, pero los defectos parecen haberse alineado demasiado convenientemente. De hecho, en la foto se pueden ver los dedos de esta misteriosa extremidad e incluso identificar que es una mano derecha. Hasta el día de hoy, el origen o explicación de la mano fantasma sigue siendo un misterio. Salem es una ciudad ya envuelta en misterio debido a los históricos juicios de brujas, pero aún más intrigantes son las historias relacionadas con los ovnis en este lugar. Las últimas observaciones de objetos voladores no identificados fueron bastante recientes. En 2019, los testigos vieron varios orbes flotando sobre la ciudad, y esto no es un fenómeno nuevo para Salem. El evento de ovni más discutido e intrigante ocurrió el 16 de julio de 1952. En ese momento, un marinero de la Guardia Costera, Shell Alpert, vio 4 luces brillantes en el cielo. Logró tomar fotografías antes de que los objetos comenzaran a atenuarse y luego desaparecieran por completo. Esta fotografía fue publicada en muchos libros, periódicos y revistas. La creciente popularidad de los ovnis estuvo relacionada con la iniciación en 1947 por parte de la Fuerza Aérea de los EE, del proyecto Libro Azul, cuyo objetivo principal era buscar objetos voladores no identificados, como aviones espía y otros desarrollos militares. Muchos pensaron que la Fuerza Aérea estaba buscando extraterrestres. A principios de los años 50, el número de informes sobre objetos sospechosos aumentaba anualmente. Sin embargo, después de un extenso trabajo recolectando y estudiando informes sobre estas extrañas observaciones,
El proyecto Libro Azul concluyó que la mayoría de los casos de avistamientos de ovnis podían explicarse por fenómenos naturales o antropogénicos. A pesar de la terminación de las investigaciones y el cierre del proyecto, la fascinación del público por la búsqueda de ovnis no ha cesado y sigue capturando nuestra imaginación hasta el día de hoy. El barco Bannockburn era un buque de carga con casco de acero que desapareció en el lago Superior el 21 de noviembre de 1902, con 20 marineros a bordo. El lugar del naufragio nunca fue descubierto, al igual que no se encontraron los cuerpos de los fallecidos. Este barco se conocía como el holandés volador de los Grandes Lagos, y su misterioso naufragio generó numerosas leyendas y relatos de apariciones fantasmales. El buque de carga Bannockburn se había hundido ya 2 veces. En 1897 chocó contra el muro lateral de una esclusa, lo que provocó una fuerte filtración, y la segunda vez, el barco encalló. En ambos casos no hubo víctimas. El barco fue reparado y continuó con su navegación. Avanzamos hasta el 20 de noviembre de 1902. El Bannockburn partió en su último viaje. La noche del presunto naufragio fue visto cerca del cabo Keweenaw sin daños visibles. Esa noche estalló una fuerte tormenta invernal, pero no se recibieron señales de socorro del barco. Después de la tormenta, el Bannockburn no volvió a ser visto. El barco desapareció sin dejar rastro. Pero la historia no termina aquí. Los avistamientos de este barco continuaron durante muchos años, alimentando la leyenda de este barco fantasma. En septiembre de 2018, una niña de 2 años llamada Fabiola fue encontrada muerta en circunstancias sospechosas, estando bajo el cuidado del novio de su madre, Lalo Anthony Castillo. El personal médico informó que la pequeña tenía moretones en la cabeza, la cara y las costillas. Castillo fue arrestado bajo cargos de maltrato infantil. Sin embargo, fue liberado un año después, pero la historia de la pequeña niña no terminó ahí. La madre de Fabiola comenzó a notar que los juguetes y objetos personales desaparecían misteriosamente de la tumba de su hija. Esto la llevó a buscar ayuda de los trabajadores del cementerio para encontrar al vándalo. Otros padres enfrentaron una situación similar. La tumba de su hijo había sido vandalizada. Sospechando que el asesino de su hijo, que aún andaba libre, estaba detrás de esto, decidieron instalar una cámara de vigilancia en un árbol cercano. La cámara capturó imágenes asombrosas de una pequeña niña vagando por el cementerio por la noche. Al día siguiente, cuando la familia fue con las imágenes a los trabajadores del cementerio, se encontraron accidentalmente con la madre de Fabiola. La grabación fue impactante para Sandra, quien estaba convencida de que la niña en el video era su hija. Los padres estaban seguros de que las trágicas circunstancias de los fallecidos los habían unido, ya que ambos no habían logrado justicia. La historia capturada en cámara sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. En 1922, en una pequeña granja aislada en Baviera, tuvo lugar uno de los crímenes más horribles y sin resolver en la historia de Alemania. Los cuerpos de todos los que vivían en la granja fueron encontrados el 4 de abril de 1922. El jefe de la familia Andreas, su esposa Cecilia, su hija Victoria con sus 2 hijos y la recién llegada criada. Los cuerpos de los 4 fallecidos, con las cabezas aplastadas por una masa, fueron amontonados en una pila en la entrada del granero, cubiertos con heno y una puerta vieja. Los otros 2, la criada y el más joven de la familia, el pequeño Joseph de 2 años, fueron encontrados muertos en sus habitaciones. No hace falta decir que el asesinato masivo de la familia fue extremadamente brutal. Días antes de este terrible evento, Andreas Gruber informó que había visto fenómenos extraños alrededor de la granja varias veces, huellas en la nieve que conducían a la casa, un periódico que nadie en la familia había comprado y la desaparición de una de las llaves de la casa. La investigación generó muchas teorías, pero no respuestas concretas. Inicialmente se sospechó que había sido un robo, pero esta teoría fue descartada ya que se encontró dinero en la casa. Otro hecho muy extraño es que, según las pruebas encontradas, el asesino continuó viviendo en la casa de los Gruber durante varios días después del crimen, cuidando el ganado, alimentando el fuego y encendiendo luces. Además, podría haber vivido en secreto en el ático durante meses antes del asesinato mismo. Varios filmes, tanto documentales como de ficción, se han basado en el crimen. Ha sido un caso de estudio para futuros expertos forenses. A lo largo del caso, se consideraron varios sospechosos, pero nadie fue arrestado, y el caso permanece sin resolver hasta el día de hoy. Existe una asombrosa pintura en el Palazzo Vecchio en Florencia, Madonna con San Giovannino.
atribuida a Domenico Ghirlandaio. Representa una escena tradicional de la Natividad, pero con una desviación interesante. En la ventana detrás del hombro de la Madonna, en la esquina derecha, se puede ver a un hombre pequeño con un perro, mirando atentamente una mancha inexplicable en el cielo. Sí, es un platillo volador. Al observar más de cerca, vemos que de él emanan rayos en todas direcciones. Aunque los ovnis en pinturas medievales no eran raros, esta es solo una de las numerosas pinturas medievales que presentan extraños e inquietantes objetos voladores no identificados. Es imposible no admirar la agudeza mental del artista italiano. Y otro caso intrigante de avistamiento de ovnis cerca del pueblo de Falcon Lake en Manitoba, Canadá. Un geólogo aficionado llamado Stefan Michalak vivió algo inusual y desde entonces esta foto se ha convertido en un caso conocido de avistamiento de ovnis en Canadá. Michalak, que estaba buscando minerales, encontró un objeto sospechoso. Lo describió como un gran disco metálico con la forma de un platillo volador clásico, con un color cambiante extraño. También notó que del objeto emanaba un fuerte flujo de aire caliente con olor a azufre. Cuando Stefan se acercó al objeto, este emitió un chorro de gas caliente, causando quemaduras graves en su pecho, similares a un patrón de rejilla. Después de este incidente, el hombre tuvo problemas de salud que recordaban a la enfermedad por radiación. Durante los siguientes 2 años, Michalak fue examinado varias veces y se convirtió en objeto de interés de un gran número de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. A pesar de las investigaciones exhaustivas y a gran escala, la naturaleza de lo que le sucedió a Michalak no se estableció. Añade intriga el hecho de que en el lugar del incidente se encontraron huellas extrañas y plantas quemadas, así como material radiactivo. Stefan Michalak siempre creyó que se había encontrado con algún tipo de dispositivo experimental, pero no afirmó que el objeto fuera de origen extraterrestre. Esta historia fue relatada en su libro y sigue siendo tema de discusión entre entusiastas de los ovnis y escépticos. Entonces, ¿cuál de estas fotografías te interesó más? Esperamos tus respuestas en los comentarios. Si te gustó este video, por favor valóralo y suscríbete a nuestro canal. Tu participación es la mejor recompensa para nosotros. Gracias por tu atención. Hasta pronto.